que el agua, aún en pequeñas cantidades, o sea que tienen que interactuar 555 millones de moléculas para que una de ellas se encuentre en su estado ionizado o disociado, ¿no? Eh, a 25 grados centígrados, esa disociación es por partes iguales de hidrogenio y oxidrilo. De ahí sacamos la constante de ionización del agua, que era de 10 a la menos 14 mol sobre litro, que no variaba a pesar de que le añadamos ácido o le añadamos base, y que las soluciones ácidas tenían mayor concentración de hidrogeniones, las soluciones básicas menor concentración de hidrogeniones, o dicho de otra manera, mayor concentración en oxidrilo. Y de esto deducíamos que existían tres tipos de soluciones, ¿se acuerdan? Las ácidas, las neutras y las alcalinas o básicas. Bueno, entonces como se manejan estos datos y todos son con, con números, con cifras decimales, no son números enteros porque hablamos de 1 por 10 o 10 a la menos 7, entonces tenemos 0, 0, 0, así, ¿no? Entonces, para evitar eso y trabajar con números ya, con cifras enteras, entonces se aplica ese valor o esa concentración de hidrogeniones en una fórmula logarítmica que es la fórmula del pH. Y entiéndase por pH al potencial de hidrogeniones. Entonces, potencial de hidrogeniones. Y entonces, por definición, podemos decir que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrogenio. En otras palabras, cuando nosotros queremos conocer el pH de un fluido orgánico o de un reactivo químico, lo que queremos conocer es la concentración de hidrogenio. Ahora, hay diferentes formas de sacar el pH o medir el pH de un fluido orgánico o de un reactivo químico. Uno de esos métodos es el que vamos a hacer ahorita aquí o lo que vamos a ver, que sería un método matemático, aplicando la fórmula. Y en el laboratorio, el día de mañana, se va a hacer mediante otros métodos. Uno podría ser el método potenciométrico, que es cuantitativo, y eso es utilizando un equipo denominado pHímetro. El pHímetro mide la temperatura en la cual está el reactivo o el fluido y también mide el pH. ¿Ya? Entonces, se lo vamos a utilizar en práctica cuando veamos soluciones tampones del pHímetro que todavía no está calibrado. Y otras formas de medir el pH sería a través de otros métodos, que son el método semicuantitativo, también denominado método colorimétrico. Del método colorimétrico es semicuantitativo, utilizando el papel pH universal, y del cualitativo, que solo cualifica el tornasol rojo y el azul, ¿ya? Entonces, al poner en contacto con estos papeles, cambian, viran, lo hace cambiar una solución ácida al tornasol azul, lo hace cambiar a rojo. Y eso lo van a hacer mañana, lo van a comprobar lo que estoy hablando ahorita, ¿ya? Ahora vamos a ver la parte del cálculo, la determinación del pH mediante aplicando la fórmula. Entonces, ahora vemos, ¿ya? Ahora podemos sacar de estas las propiedades más sobresalientes o las características físicas más sobresalientes de ácidos y bases. Los ácidos tienen sabor agrio, ¿ya? Dan color rojo al tornasol azul. Por ejemplo, si este es un tornasol, yo le agrego una gota de un ácido y el tornasol azul cambia a rojo. Ya cambia, mira. Reaccionan con metales activos de zinc y de magnesio, disolviéndolos y liberando hidrógeno. Entonces esto se ve, si usted tiene una sal de zinc o de magnesio y le agrega un ácido, entonces va a burbujear, ya lo disuelven. O sea, cuando se dice que libera hidrógeno, se ve una burbuja. Y las soluciones ácidas presentan mayor concentración de hidrogeniones. Las bases, en cambio, tienen sabor alcalino, o sea, lejía o ceniza. Dan color, si este fuera de acá un tornasol rojo,
o rosado, yo le agrego una gota de hidróxido de sodio, por ejemplo, de potasio, que son base fuerte o álcali fuerte, el tornasol rojo lo cambia a azul, ¿ya? Entonces dan color azul al tornasol rojo. Precipitan hidróxidos insolubles de las sales de metales pesadas en solución y presentan las bases mayor concentración de hidrógeno. Antes parece que me he comido hartísimo del pH. Ah, no. Mm, mm, Permítame un ratín, ¿ya? Mm. Esto vimos ya con ustedes, me parece, ¿no? No. Esto que estamos viendo ahorita, Sí, doctora, quedamos hasta los ejercicios, o sea, nos tocaba conceptos ácidos, base y pH. a lo que estamos viendo. Ya, entonces, de ácidos, bases y pH más adelantito, ¿ya? Entonces, ahora, se pueden sacar, o hay varias teorías sobre los ácidos y bases, y de ahí vamos a sacar una que sea más práctica para nosotros, ¿ya? Pero hay que conocerlas todas. De acuerdo a la teoría de Arrhenius, de la teoría de las soluciones acuosas de Arrhenius, ácido es toda sustancia que produce iones hidrógeno o hidrogeniones al disolverse en agua. Por ejemplo, si yo tengo un vaso de precipitado, ¿ya? Ya este vaso de precipitado que tiene agua, yo le agrego un ácido o una sustancia. Si va a ser un ácido, va a aumentar la concentración de hidrogenio. Un ejemplo, ¿no? El ácido clorhídrico, cuando se disuelve en agua, va a formar el agua lo va a disociar en sus componentes iónico, hidrogenión y cloruro, entonces aumenta la concentración de iones hidrogeniones. Lo mismo para el ácido nítrico. Y base es toda sustancia que produce ya no hidrogeniones, sino que produce oxidrilo, ¿no? Tal es el caso del hidróxido de sodio, hidróxido de calcio. Cuando se disuelve en agua, aumenta la concentración de oxidrilo. Otra teoría, la teoría de Bronsted y Lowry, indica que el ácido es toda sustancia capaz de ceder protones. ¿Quiénes son los protones? El ¿Quiénes son hidrógeno, los hidrogeniones, no? Y base, los el ácidos, ion ce- hidroxilo. eh, ya, aquí ya, los ácidos ceden protones, los hidrogeniones. Y las bases ceden o aceptan protones. Aceptan, ¿no? Aceptan protones. Los ácidos ceden y las bases no tienen hidrogeniones. Entonces, lo que hacen es aceptar protones o aceptar hidrogenio. ¿Ya? Bueno. De acuerdo a la teoría de Lewis, teoría electrónica de Lewis, ácido es toda sustancia que acepta, ya está hablando de compartir un par de electrones. Y base es toda sustancia que brinda un par de electrones para compartir. Entonces, en las reacciones ácido-base existe una unión de un ácido con una base por un enlace coordinado dativo. Aquí miren, el ácido es el protón y la base sería el oxidrilo, ¿ya? Y entonces ambos, el hidrógeno va a compartir, acepta compartir el electrón y el oxidrilo en este caso lo que hace es brinda ese electrón, en realidad es el oxígeno que brinda el electrón para compartir. Ahora, de todo esto, de todas estas tres teorías de ácidos y bases, podemos aplicar esta práctica, esta teoría práctica. Ácido es toda sustancia que al ser disuelta en agua o soluciones acuosas produce un aumento en la concentración de hidrogeniones.
Y bases son todas sustancias que al ser disueltas en un medio acuoso o en agua, producen disminución en la concentración de hidrogeniones, porque ¿qué es lo que aumenta? Disminuye los hidrogeniones. ¿Qué aumenta? Oxi, Hidrilo. oxidril, oxidril, ¿ya? Entonces, ácido aumenta la concentración de hidrogenio, ¿no? Y base disminuye la concentración de hidrogeniones, por lo que aumenta los oxidrilos, ¿ya? O al aumentar los oxidrilos, automáticamente disminuye la concentración de hidrogeniones. Ya. Entonces, existen, no podemos decir que solo sean ácidos, sino existen dos categorías: ácidos fuertes, ácidos débiles, bases fuertes, bases débiles. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a su capacidad de ceder protones, los ácidos pueden ser fuertes o débiles. Será un ácido fuerte cuando sea capaz de ceder fácilmente sus protones o sus hidrógenos. Por lo tanto, si es un ácido fuerte, produce una base conjugada débil. Mire, el ácido clorhídrico es un ácido fuerte. En una solución acuosa, ¿sí? Se desdobla en ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico se desdobla en cloruro de hidrogenio, que está aumentando o que está cediendo estos protones. Puede ceder estos protones. Por lo tanto, forma una base conjugada débil. Esta vendría a ser. Los ácidos débiles, a diferencia, miren, esto todo, ¿no? Todo lo puede entregar, pues no tiene más, ¿no? El protón todo lo puede entregar. En cambio, un ácido débil es una sustancia que es capaz de ceder no todo, sino parcialmente sus protones. Y como resultado, produce una base conjugada fuerte. Al revés ya, si el ácido es fuerte, su base conjugada es débil. Si el ácido es débil, su base conjugada es fuerte. Veamos aquí. Este es el ácido acético y mañana van a comprobar que el pH del ácido clorhídrico, si es concentrado, es 0 o 1. En cambio, el ácido acético tiene un pH de 4, ácido débil. Ahora, ¿por qué decimos que es débil? Miren, aquí hay protón y aquí también tiene, pero este lo cede y este no puede ceder. Entonces cede parcialmente su protón, por lo tanto forma una base conjugada fuerte, ¿ya? Entonces este protón lo cede al agua y forma una base conjugada fuerte. Bueno, de acuerdo entonces a su capacidad de aceptar protones, los ácidos, ¿qué hacen los ácidos? Ceden protones. Las bases aceptan protones, ¿ya? Entonces, de acuerdo a su capacidad de aceptar protones, las bases o álcalis pueden ser fuertes o débiles. Las bases fuertes son sustancias capaces de aceptar fácilmente los protones. Como consecuencia, forman ácidos conjugados débiles. Aquí tengo una base fuerte, hidróxido de sodio. Esta que dijimos que aceptan protones, ¿ya? Acepta. Entonces separa, el oxidrilo acepta el hidrógeno y forma agua. Entonces forma un ácido conjugado débil. Las bases débiles son sustancias capaces de aceptar, ya no totalmente, sino, o fácilmente, sino parcialmente los protones y como resultado producen ácido conjugado fuerte. Miren, acá tengo el hidróxido férrico y este subíndice multiplica 3 veces el oxidrilo, entonces va a aceptar parcialmente los protones, ya de a poco, de a poquito. Entonces, por lo tanto, forma un ácido conjugado fuerte. Bueno, entonces, ahora, la fuerza de los ácidos y bases se puede expresar de 3 maneras: por el grado de ionización o de disociación, por sus constantes de acidez y por sus valores de pKa. Por el grado de ionización o disociación, es decir, por el porcentaje de iones, protones o hidrogeniones que producen los ácidos o las bases. Los ácidos producen hidrogeniones, las bases producen oxígeno, ¿no? A igualdad de concentración.
Estos grados de ionización y disociación no se lo tienen que, los valores no se lo tienen que aprender de memoria, esto viene tabulado en datos y no es importante que ustedes lo memoricen. Cualquier cosa, si tienen dudas, se consulta, ¿ya? ¿Ok? Bueno, entonces, miren, aquí tengo el ácido acético, el ácido cianhídrico, y entre estos dos, comparando, el ácido acético es más fuerte en relación al ácido cianhídrico y tiene un grado de ionización algo más alto, ¿ya? Ahora, por su constante de acidez, al revés, ya que son las constantes de equilibrio de su reacción de disociación. Esta también viene tabulada en datos, ¿ya? Los ácidos fuertes suelen tener una constante de acidez más alta y los ácidos débiles una constante de acidez más baja. Por ejemplo, si comparo el ácido clorhídrico con el ácido acético, el ácido clorhídrico tiene una constante de acidez más elevada que la del ácido acético, ¿ya? Y por sus valores de pKa, que no son más que los logaritmos negativos de las constantes de acidez, y se utilizan para evitar el empleo de expresiones exponenciales, para evitar esto de aquí, ¿ya? Entonces al revés, ¿no? Si aplicamos la constante de acidez y sacamos, este da 475. ¿Okay? Y si comparo con la del ácido clorhídrico, como les decía, el ácido clorhídrico es eh, más concentración de hidrogeniones tiene, su constante de acidez es más alta y entonces esta pKa va a ser más baja. Eso está tabulado en datos y me parece que acá se los he pasado, ya para que puedan revisar ustedes, ¿ya? Miren al revés, ¿no? Mientras más baja es su constante de acidez, más alto es su pKa. Más baja, miren, la constante de acidez, más alto, al revés. Bueno. Entonces, como les decía, cuando nosotros queremos conocer el pH de un fluido orgánico o el pH de un reactivo, lo que queremos conocer en realidad es la concentración de hidrogeniones, porque este es importantísimo. Ya los hidrogeniones pueden unirse a las proteínas, modificar su estructura y ya no cumplir su función. Lo mismo sucede con las enzimas. Entonces, los hidrogeniones tienen que mantenerse en un estricto valor, principalmente en sangre, ¿no? El pH del plasma sanguíneo es de 7,35 a 7,45 y ese debe mantenerse dentro de ese rango, ¿ya? Valores por debajo de 7,35 nos indican acidemia, valores por encima de 7,45 alcalemia. Entonces hay que mantener esos datos. Ahora, como para evitar trabajar con cifras exponenciales, entonces se aplica una fórmula logarítmica, una fórmula matemática que es pH logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, pH potencial de hidrógeno. Y esto indica la concentración de iones de hidrógeno en cualquier fluido. Ya les acaba, al inicio nomás les dije que podíamos medirlo con el pHímetro. Podríamos sacarlo en fórmula matemática, que es lo que vamos a hacer hoy, o podríamos medirlo también con papel pH universal o con papel tornasol, en este caso solo saber si es ácido o base. ¿Ya? Entonces el pH se lo define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? pH, P minúscula, H mayúscula, logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Para aplicar en esta fórmula, ¿qué dato necesito sí o sí? ¿Mm? Ahí lo estamos viendo. ¿Qué datos necesitamos? Los ¿Mm? ¿Qué dato? Si cantidad de quiero hidrógeno. aplicar eso, la concentración de iones hidrógeno, ¿no? De hidrógeno. Nada más es aplicar esa fórmula. Ahora, hay que hacer una aclaración de que la relación no es directa, porque no es una relación aritmética, sino es una relación logarítmica. Y dice negativo además, ¿no? Entonces, ¿qué indica eso? Que mientras mayor sea la concentración en hidrogeniones de un fluido, ¿cómo será su pH? ¿Mayor o menor?
menor. Menor, ¿no? Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, el pH es más bajo. A menor concentración de hidrogeniones, el pH será Más alto. más alto. Y la escala del pH en la mayoría de los fluidos orgánicos y de las soluciones, en la mayoría es de 0 a 14, ¿ya? De 0 a 14. Y hay varias aclaraciones que hay que hacer, ¿ya? Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, menor es el pH. A menor concentración de hidrogeniones, mayor es el pH. Y siempre en la escala es de 0 a 14, siendo 7 neutro, pero a 25 grados centígrados. Ya no se olviden que la ionización del agua varía con la temperatura, por lo tanto el pH también varía con la temperatura. ¿Ya? Aquí miren, hay dos datos. La concentración de hidrogeniones es 10 a la menos 9 y la concentración de hidrogeniones es 10 a la menos 2. ¿Cuál es más concentrada? ¿10 a la menos 9 o 10 a la menos 2? ¿Mm? ¿Cuál de las dos tiene mayor concentración de hidrogeniones? ¿10 a la menos 9 o 10 a la menos 2? ¿Cómo? A la menos 12. 10 a la 10 a la menos. menos 9, ¿no? Porque tiene menos 0 a la izquierda. La menos 12 tiene más 0 a la izquierda, entonces esta es menor. 10 a la menos 9. Aplicamos 10 a la menos 9, pH logaritmo negativo de 10 a la menos 9 nos da 9. Y acá nos da 12. ¿Cuál es más? ¿Cuál tiene un pH? En este caso ambas son alcalinas, ¿no? Porque el pH es 9. Este es 2, ambos, ¿no? Porque pH ácido es menor a 7. pH básico mayor a 7. ¿Ya? Bueno, esto lo vemos ahorita. Aquí voy a irme a la escala y lo volvemos a ver. Aquí, ¿ya? Miren, entonces lo que les decía, en la escala del pH va del 0 al 14, ¿no? Donde a 25 grados centígrados la disociación es similar, ¿no es? Eh, el agua se disocia en su componente iónico de forma equilibrada, 10 a la menos 7, a 25 grados centígrados, ¿ya? Ahora, por debajo de 7, hacia 0, hay una acidez creciente. Quiere decir que 6 es menos ácido que 5, y así, donde 0 es el más ácido. Y aquí estarían los ácidos fuertes. Aquí ya los ácidos débiles. Y 7 es neutro. Y al revés, de 7 a 14 hay una alcalinidad creciente, donde 8, 9, podemos decir que 8, 9, 10 son bases débiles. Y a partir de estos son bases fuertes. Ahora, ¿qué sucede con la concentración de hidrogeniones? Fíjense, 1 es mayor que 10 a la menos 6. ¿Qué dice? O 10 a la menos 1 es mayor que 10 a la menos 6. ¿Sí o no? Sí. Sí, es mayor. ¿Y cómo es la concentración de hidrogeniones? ¿No? ¿Y cómo es el pH? Bajo. Más bajo, ¿no? Entonces, a mayor concentración de hidrogeniones, el pH es más bajo. A mayor concentración de hidrogeniones, el pH. A menor concentración de hidrogeniones, el pH es más alto. Eso no se olviden nunca, ¿ya? Bueno, aquí está indicando las concentraciones en iones hidrógeno, en milimol por litro, y acá me está indicando los valores de pH. Ahora hay que tomar en cuenta que la disminución en una unidad o el aumento en una unidad no indica que cambia una vez la concentración de hidrogeniones, sino que cambia 10 veces. Entonces, si yo quiero pasar de 7 a 6, 10 veces ha aumentado la concentración de hidrogenio. De 7 a 5, 100 veces. De 5 a 4 o de 7 a 4, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 millón, 10 millones, así. Ya la concentración de hidrogenio.
Eso hay que tomarlo en cuenta y aquí lo vamos a ver. ¿Miren? Entonces, esto es importante. Lo que les decía, todo aumento o disminución de una unidad del pH indica un cambio de 10 veces la concentración de hidrógeno, no una vez. Suponiendo que 10 a la menos 1 para, para esa concentración, 10 a la menos 1, ya, una solución tenía, o de acá atrás, una concentración de 10 a la menos 2, suponiendo que hayan 100 millones, ¿ya? De hidrogenión en esos 10 ml que nos dio esa concentración. Si cambiamos en una unidad, ya no cambia una vez, sino cambia 10 veces. Entonces, de 100 millones serán 1000 millones, ¿ya? No se olviden eso, es 10. Miren aquí, aplicando, ¿no? 0,1 aquí, y este es 10 a la menos 2 es 0,01, ¿no? Entonces, ¿cuánto me da 0,1 sobre 0,01? 10. Entonces, todo aumento, en este caso, está aumentando el pH. O disminución del pH indica que ha cambiado 10 veces la concentración. Miren, en esta, de 2 unidades, 100 veces. Parto de 0,1 a 10 a la menos 3, que es 0,001. Igual, miren, 100. 3 veces, 1000. 4 veces, 10.000 y así sucesivamente. Ahora, otro punto importante es que el pH igual a 7 solo indica neutralidad a 25 grados centígrados, ya que la concentración solo cambia con la temperatura. Fíjense, 0 grados a 0 grados el agua, por ejemplo, su pH neutro es 7, casi 7,5. A 25, ¿cuánto dijimos? 7. A 37, 6,8. A, a 100 grados, 6,1. Así que es diferente, ¿ya? Y varían, ¿no? La mayoría de las soluciones con las que se trabaja van de 0 a 14. Hay excepcionales, casos excepcionales donde, pero esto no se utiliza casi nunca, ¿ya? De 15 y menos 1,2. En esa escala de 0 a 14. Siempre en esta escala. ¿Ya? Bueno, entonces con estas fórmulas, con estas 4 fórmulas, podríamos calcular. Si es que nos dan, por ejemplo, nos dan un dato del oxidrilo y nos piden el pH, no podríamos aplicarlo directamente. Entonces, podemos, ¿no? Y esta ya la sabemos, esta también. Esta es facilita, ¿no? pH más pOH siempre será 14. Y el pOH es lo mismo que el pH, ¿no? Logaritmo negativo, pero ya de la concentración de hidrógeno. Entonces, si nos dieran, por ejemplo, un dato del ácido clorhídrico, para hacerlo en la fórmula matemática, sí o sí requerimos de la concentración de hidrogeniones, ¿ya? Entonces ya me están dando, me dicen que es 1. Aplico el logaritmo negativo de 1 es 0. Ahora, por ejemplo, me dan el pH, me piden calcular de una solución de hidróxido de sodio 1 molar. Yo no puedo directamente aplicar en la fórmula del pH porque me dan de oxidrilo, ¿no? De hidróxido de sodio. Entonces, me dice 1 molar, aplico en la fórmula, el pH me da, el pOH, perdón, me da 0. Entonces, pH más pOH igual a 14. Lo que voy a hacer es despeje de fórmula, ¿no? Entonces, 14 menos, este que estaba sumando pasa a restar y me da 14 menos 0 igual 14. pH igual 14. Ahí ya de entrada sé que es una solución básica fuerte, pH 14. Ahora igual, así me pueden dar, ¿no? Si la concentración de hidrogeniones es 1 por 10 a la menos 8, calcular la concentración de oxidrilo, el pH, el pOH, e indicar qué tipo de solución es. Entonces, ¿qué podríamos calcular primero? pH, porque ya yo tengo la fórmula, ¿no? Entonces puedo decir pH, el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones, y esto, aplicando el logaritmo, me da 8, ¿no es? ¿Ok?
¿Ves? Aquí está, 8. Ahora puedo decir, despejo este, ¿no? pOH es 14, este que está sumando pasa a restar y 14 menos 8 es 6, el pOH es 6, ¿no? Y para saber la concentración de oxidrilo, lo aplico en la fórmula de la constante de ionización del agua, hago despeje de fórmula y este que está multiplicando pasa a dividir. Y esto me da 1 por 10 a la menos 6 de oxidrilo. Entonces, de acuerdo, ¿cuál me indica si la solución es básica, si el pOH o el pH? ¿Mm? El pH. ¿Jóvenes? El Pero, pH, no el pOH, el pH. El pH me indica si la solución es ácida o básica. Si el pH es 8, ¿qué será la solución? ¿Ácida o básica? Básica. 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 ¿Básica fuerte o básica débil? Básica débil. 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 ¿Ya? Ahora, existen diferentes tipos de pH de las soluciones del plasma. Aquí está el término intermedio, pero por favor hay que corregir, ya mejor lo corrijo ahorita. No tengo que dejar de compartir. El pH no es 7,4 nomás, sino es en un intervalo de 7,35 a 7,45. Ya este es término medio, 7,35 a 7,45. El sudor va de 7 a 7,5. Las lágrimas igual de 7 a 7,5, jugo pancreático de 8 a 8,5, jugo gástrico de 1 a 2, el pan 4,8 a 5, cerveza 4, saliva 6,8, bilis de 7,8 a 8,6. La orina es el que más cambia, más varía porque va a depender de la alimentación. Bicarbonato de sodio de 8,8 a 9, detergentes, la mayoría son alcalinos. El limón, en algunos 2, 3, así. Amoníaco 12 y hidróxido de sodio 14. ¿Ya? ¿Dudas que tengan? Ya. Para evitar volvernos a trazar, vamos a hacer tampones, tenemos 45 minutos más. Hoy voy a avanzar las soluciones tampones y así la siguiente clase, no este viernes, sino la siguiente clase, ustedes dan examen de todo el tema de agua y de tampón. ¿Ya? Ahorita se va a acabar, entonces voy a dejar de compartir y voy a vuelvan a ingresar, por favor, ¿ya? Capaz que no sea el mismo link porque creo que no se puede el mismo link, ¿ya? Dejo de compartir y empezamos un nuevo Zoom, les vuelvo a mandar. Ingresan todos de nuevo, después recién colocan su nombre en el chat, ¿ya?